Imaginar un mundo sin la Biblia no es simplemente eliminar un libro religioso de la historia. Es eliminar uno de los pilares culturales más influyentes que ha tenido la civilización occidental durante más de 2000 años. Y cuando algo así desaparece, no se borra un detalle, se reescribe toda la estructura del mundo. Porque la Biblia no ha sido solo un texto sagrado para los creyentes. Ha sido un eje histórico que ha influido en imperios, leyes, educación, arte, filosofía, moral y hasta en la forma en la que entendemos el tiempo y la vida humana. Así que si intentamos responder a la pregunta de qué pasaría si la Biblia no existiera hoy, en realidad estamos haciendo un ejercicio mucho más profundo. Estamos intentando imaginar cómo sería la historia humana sin una de sus narrativas centrales. Lo primero que cambia es la religión. Sin la Biblia, el cristianismo no existiría en su forma actual. Y esto no es un detalle menor. El cristianismo no solo es una fe, es una de las fuerzas culturales más importantes de la historia de Europa y gran parte del mundo. Está basado directamente en los textos bíblicos, los evangelios, las cartas apostólicas, el Antiguo Testamento reinterpretado. Sin esos textos, la figura de Jesús no habría tenido la misma difusión, ni la misma interpretación, ni el mismo impacto histórico. Podrían haber existido movimientos religiosos similares en la región de Judea del siglo I, pero no habrían evolucionado hacia una religión global estructurada como el cristianismo. Y si el cristianismo no hubiera existido, el Islam también habría sido profundamente diferente. No porque dependan directamente uno del otro, sino porque comparten un contexto histórico, geográfico y teológico. Muchas de las narrativas del Islam dialogan con personajes y tradiciones presentes en la Biblia. Sin ese marco previo, el desarrollo religioso del Oriente Medio habría seguido otros caminos. El judaísmo también habría evolucionado de forma distinta, ya que gran parte de su tradición textual está ligada a los mismos libros que luego forman el Antiguo Testamento cristiano. Esto significa que no estamos hablando de un cambio religioso menor, sino de una reconfiguración completa del mapa espiritual del mundo. Pero el impacto no se queda en la religión. Durante más de 1000 años, Europa se organizó cultural y políticamente alrededor de una visión del mundo profundamente influida por la Biblia. Reyes, emperadores y sistemas legales buscaban legitimidad en conceptos religiosos derivados de ella. La idea de que el poder político tiene un origen divino, por ejemplo, está directamente conectada con la tradición bíblica. Sin la Biblia, es probable que la evolución del poder político en Europa hubiera sido mucho más secular desde etapas más tempranas, o que otras filosofías hubieran ocupado ese espacio de legitimación. La Edad Media, tal como la conocemos, también habría sido completamente diferente. La Iglesia no solo era una institución religiosa, era también una estructura educativa, administrativa y cultural. Los monasterios copiaban manuscritos, preservaban textos antiguos y funcionaban como centros de conocimiento en una época donde no existían universidades modernas ni sistemas estatales de educación como los actuales. Sin la Biblia como texto central, es muy posible que gran parte del conocimiento clásico grecorromano no se hubiera preservado de la misma manera. Esto podría haber cambiado incluso el desarrollo posterior del Renacimiento. Porque el Renacimiento no fue un reinicio, desde cero, sino una recuperación de textos antiguos que habían sobrevivido en gran parte gracias a instituciones religiosas. Si eliminamos la Biblia de esa cadena histórica, la transmisión del conocimiento en Europa se vuelve mucho más frágil y fragmentada. Y eso nos lleva a otro impacto enorme, el arte. Gran parte del arte occidental no se puede entender sin la Biblia. Pinturas, esculturas, arquitectura, música. Durante siglos, los artistas trabajaron sobre historias bíblicas que eran conocidas por toda la sociedad. El juicio final, la creación de Adán, el diluvio universal, la pasión de Cristo, todos estos temas han sido representados miles de veces en el arte europeo. Sin la Biblia, el arte occidental habría tenido que buscar otros grandes relatos culturales.
probablemente la mitología grecorromana habría tenido un papel mucho más dominante, o habrían surgido narrativas completamente diferentes como base estética y simbólica. La literatura también sería irreconocible. Muchas de las grandes obras de la historia de la literatura están construidas sobre referencias bíblicas, ya sea de forma directa o simbólica. Desde Dante hasta Milton, pasando por innumerables autores medievales y modernos, la Biblia ha sido una fuente constante de inspiración. Incluso en la literatura contemporánea, muchas metáforas, estructuras narrativas y arquetipos tienen raíces bíblicas, aunque a veces no se perciban de forma consciente. El lenguaje cotidiano tampoco sería el mismo. Expresiones como buen samaritano, talón de Aquiles, aunque este último sea griego, se mezcla culturalmente, apocalipsis, paraíso, pecado, redención o éxodo, están integradas en múltiples idiomas occidentales. Sin la Biblia, gran parte de ese vocabulario simbólico no existiría o tendría significados completamente diferentes. Incluso la forma en la que entendemos conceptos morales como el perdón, la culpa, el sacrificio o la justicia ha sido profundamente moldeada por siglos de interpretación bíblica, tanto en contextos religiosos como seculares. Esto no significa que sin la Biblia no existiría moralidad. Las sociedades humanas tienen sistemas éticos independientes en muchas culturas. Pero sí significa que la estructura específica de la moral occidental habría evolucionado de otra manera, posiblemente más influida por la filosofía griega, el derecho romano o tradiciones orientales. En el ámbito político global, el impacto también sería enorme. La expansión europea desde el siglo XV en adelante estuvo en muchos casos acompañada de misiones religiosas. Exploración, colonización y evangelización fueron procesos que en muchos casos caminaron juntos. Sin la Biblia como referencia cultural común, esa expansión habría tenido motivaciones distintas o incluso formas completamente diferentes. También habría cambiado la forma en la que se construyeron muchas identidades nacionales en Europa y América. La Biblia funcionó durante siglos como un elemento unificador cultural incluso entre pueblos diferentes. Pero quizá uno de los efectos más profundos no está en lo visible, sino en lo conceptual. La Biblia no solo cuenta historias. Propone una forma de entender el tiempo, un inicio, un desarrollo y un fin. Introduce ideas como la creación del mundo, la caída del ser humano, la redención y el juicio final. Esta estructura narrativa ha influido profundamente en cómo Occidente entiende la historia misma. Sin ella, es posible que nuestra forma de ver el tiempo histórico fuera más cíclica, como en otras tradiciones filosóficas y religiosas del mundo, o simplemente diferente en su estructura narrativa. Aún así, es importante no caer en la idea de que todo colapsaría sin la Biblia. Las civilizaciones no dependen de un solo texto. Si la Biblia no hubiera existido, otros sistemas de creencias, otras filosofías y otras narrativas habrían ocupado su lugar. El ser humano siempre construye explicaciones del mundo. Lo que cambiaría no es la existencia de esas explicaciones, sino su forma concreta. Y eso es lo realmente impactante. Porque la Biblia no solo influyó en la religión. Influyó en la forma en la que Europa pensó, se organizó, creó arte, escribió historia, construyó leyes y entendió su propio papel en el mundo. Sin ella, la historia no sería simplemente distinta. Sería una historia completamente diferente desde sus raíces más profundas. Y quizá por eso su impacto sigue siendo tan difícil de medir. Porque no es solo un libro dentro de la historia. Es uno de los elementos que ayudó a construir la historia misma.